Las resistencias al cambio son los muros del miedo. Los muros que necesitamos derribar para lograr todas las metas que nos proponemos, todas nuestras metas. Si te propones objetivos, metas que casi nunca realizas, que te quedas a medias, que no sabes por qué te saboteas, te autosaboteas, o te produces obstáculos que no sabes de dónde vienen, pero en cosas que te impiden alcanzarlas, llegar a tus metas, pues quédate porque hoy vamos a hablar en este programa sobre las resistencias al cambio, que es muy probable que te esté afectando alguna de ellas y descubras por qué y cómo puedes hacerle frente, solucionarlo. Hola, soy Lola Zarayo. Las resistencias al cambio cambian la cognitividad, es decir, la percepción cognitiva, la capacidad de entender la realidad de forma más objetiva o tal como es. La tergiversamos, la transformamos, vemos la realidad como somos, no como la realidad es, sino como somos. Distorsiona esa realidad de forma que nos está perjudicando y con estas resistencias hasta justificamos nuestros propios prejuicios, nuestras propias creencias inadecuadas, limitantes, creencias inadecuadas que nos han instaurado y que no son nuestras, que es otra parte de la resistencia, que son imposibilitantes, que nos limitan, nos imposibilitan para llegar a donde queremos, a nuestros objetivos. Una de ellas, que se llaman proyecciones, es la más común, la que casi todo el mundo tenemos o hemos tenido en algún momento si no nos la hemos trabajado. Generalmente todo el mundo la tiene. Es como la polaridad, lo que es el yin y el yang, los dos polos, masculino y femenino, que representa esa dualidad del ser humano. Y nos dice que hasta lo más negro tiene un puntito blanco y lo más blanco tiene un puntito negro. Esa es la dualidad, que son las dos fases que tenemos los seres humanos, todos los seres humanos. Es la dualidad en la que existe todo sobre la faz de la Tierra, todo tiene dos polos, todo. Es dual, es la dualidad del universo, ¿no? Digamos, de la creación, de todo. Valga como ejemplo el día y la noche, el frío, el calor, la salud y la enfermedad, la belleza y la fealdad, cosas que son contrastadas, que son opuestas, pero solamente si conozco la parte puedo conocer la contraparte. No puedo conocer el calor si no conozco el frío, no reconozco la salud si no sé lo que es la enfermedad. No reconozco el día y la luz si no conozco la noche o la oscuridad. Entonces eso es lo que los físicos cuánticos dicen en sus estudios, que para que exista la materia tiene que existir la antimateria. De hecho, todo es energía, según la física cuántica. Eso es el ser humano tiene entonces hablando de los polos y de los opuestos, el ser humano, y esto es interesante, tiene dos sentimientos primordiales y son los opuestos, y de ahí se deriva el resto, Fíjate, de ahí se deriva el resto, que es el amor y no es el odio, es el miedo, donde se ubican todas estas resistencias al cambio, es el miedo. El amor nos permite controlar los miedos, el amor es más fuerte, nos permite controlar los miedos si los trabajamos y salir de todas estas proyecciones, que ahora vamos a comentarlas todas, aunque ya estamos comentándolas, los patrones mentales inadecuados, aprendidos de nuestros adultos que nos criaron y nos educaron, bueno, también de memoria celular genética, porque muchas veces herencia transgeneracional y también epigenética, el ambiente familiar heredado, todo esto se transmite.
pero sí va mucho la historia, la educación, las enseñanzas aprendidas desde la infancia de nuestros mayores. Entonces necesitamos trabajar estos miedos, hay que trabajarlos para sanar en nuestra vida pues todo, la economía, nuestras relaciones y nuestra salud, que son las grandes áreas también. La polarización esta que comentaba del yin, del yang, del blanco, del negro, pero que todo tiene un punto contrario y opuesto. Estos son los extremos inconvenientes y el problema está cuando una persona está en un extremo, se polariza. Eso dice que está polarizado. Puede ser en un extremo o en otro. Lo correcto es equilibrar los polos y estar en el centro. Eso es lo correcto, lo adecuado. El equilibrio o la sintonía, la armonización, estar en el centro. Todos tenemos un poco de cada, pero hay que estar equilibrados. Como decimos, ser más ecléctico y no tan extremista, ¿no? Tan radical, no. Estoy transmitiendo con 3 aparatos, ¿vale? Lo vuelvo a recordar, aunque siempre lo digo, porque si me veis que miro en diferentes direcciones, porque estoy mirando a una pantalla, a otra y a otra. Tengo 3 pantallas, 3, emitiendo en 6 redes. Y entonces miro hacia Instagram o hacia Facebook o hacia YouTube y Periscope, etcétera. Siempre me va a ocurrir que esté así porque tengo 3 pantallas, 3. Esto se hace simultáneamente, se hace a la misma vez en todas las redes. A ver, la proyección es mirar en otras personas partes mías que yo no veo, pero que están en mí. Los demás sí la pueden ver, pero yo no lo veo. Es al proyectarlo, tal como si fuera un foco, una luz de linterna, se va expandiendo, se va abriendo, se va magnificando, se va haciendo más grande, de forma que lo que yo tengo en mí lo veo en el otro como algo mucho más grande, más crecido. Ese es un síntoma. Fijaos que aquí hay una cosa interesante que le suele pasar a casi todas las personas. Quienes tienen este problema de desafío, digamos, porque sí se soluciona, de la proyección, suelen ser personas que le llamamos en educación familiar y en coaching, en PNL, adultos inmaduros o eternos adolescentes. Son personas que durante su adolescencia no han tenido la claridad mental de ideas de qué es lo que quieren, a qué han venido, cuál es su propósito, quiénes son realmente ellos, qué es lo que les hace clic, lo que les conecta, cuál es su habilidad especial, su talento especial, a lo que se podrían dedicar y que para eso tienen una facilidad especial porque conectan con eso, ¿no? Todos tenemos talentos y dones, pero no sabemos cuál es, no lo hemos identificado, no sabemos para qué somos buenos. Nos ha confundido el entorno, el ambiente familiar también nos ha llevado en una dirección que no era la nuestra, que era la que nos han marcado otros adultos, porque ellos seguían esa dirección y quieren que los padres muchas veces quieren que los hijos sigan su misma dirección, cuando su dirección es la de ellos, no la de sus hijos. Aquí incido mucho que un día vamos a hablar de los dones y talentos, que es un tema muy interesante, pero hay mucho lo que es seguir en una sucesión conductual de generación en generación en generación la misma carrera o profesión que tuvo el abuelo o el bisabuelo, el tatarabuelo y el padre y ahora el hijo, a lo mejor de abogados, de médicos, de farmacéuticos, etcétera. Cuando no puede ser que a todos les guste lo mismo y tengan la facilidad para hacer lo mismo. Bueno, pues muchas veces se quedan ahí como que no sabe, perdidos, no sé quién soy, no sé a lo que vengo, pierdo mi identidad, me dejo llevar y al final no maduran, no saben lo que quieren, siguen siendo dependientes, a lo mejor tienen 30, 40 años y necesitan que les ayude cada vez que tienen un problema o un inconveniente de algún tipo y buscan ayuda a los adultos, más adultos que ellos, a lo mejor padres, tíos, hermanos mayores o amigos de su misma edad. Y además son como que el centro de atención. Yo estoy para que me ayuden, para que me apoyen, se lastiman de ellos mismos, se victimizan
y como que ellos no tienen por qué ayudar a los demás porque bastante tienen con ayudarse ellos y que les ayuden, ¿no? Es como, si os dais cuenta, es como una postura no tanto como infantil, pero sí muy todavía en la adolescencia y poco madura. El no ser resolutivos, el no ser capaz de resolver, de encontrar soluciones y siempre irse a buscar ayuda. Tengo un problema, ayúdame. Ah, y yo los míos, no sé, pero me tienes que ayudar porque yo tengo un problema. Bueno, pues esto se llama adultos inmaduros o eternos adolescentes. Y un día hablaremos también de este tema. Volviendo a las resistencias al cambio, estábamos hablando de la proyección, que es la primera, que es mirar en los otros esa parte mía que yo no veo y la magnifico y la proyecto en la otra persona, la estoy viendo. Ese síntoma de inmadurez que no reconozco en mí que tengo y lo proyecto en la otra persona y lo veo en la otra persona, pero en mí no. Bueno, pues aquello que yo no reconozco en mí es algo, a lo mejor tacho o critico en la otra persona, sin embargo es algo que como yo lo estoy proyectando y lo tengo, es algo que yo bajo las mismas circunstancias de esa persona o circunstancias similares, porque idénticas no se van a dar, pero en unas circunstancias parecidas o similares, eso mismo que yo desapruebo, eso yo también lo haría. Lo haría. Lo que pasa es que no me he visto en esa circunstancia, pero yo lo tengo, entonces lo haría. Es ese puntito del yin o del yang, el negrito en lo blanco o el puntito blanco en lo negro. Y yo lo tengo. Y lo proyecto y lo hago grande. También lo bueno, si es algo que me gusta y lo admiro en la otra persona, como cuando te enamoras de alguien y algo te gusta, también lo tienes en ti, aunque sea en una cantidad pequeña. Mira, un ejemplo de que cuando vemos a un ladrón que roba, asalta, coge lo ajeno, lo que no es suyo y lo criticamos y tal. De acuerdo, pero hay un puntito, a lo mejor es criticable porque no, hay que trabajarle eso a esa persona porque a lo mejor tiene esa adicción o ese hábito del hurto, del robo. Pero sí es cierto que a lo mejor en una pequeña parte todos lo tenemos porque en situaciones extremas donde tendríamos que estudiarnos, observarnos. Ahora con esto de la crisis económica que está viniendo después de la crisis de salud, hay muchos asaltos y robos que ya está habiendo mucha delincuencia en esto y en Estados Unidos sobre todo que hay mucha agresividad porque todo el mundo lleva pistola y es más fácil ser agresivo. Pues están rompiendo muchos cristales de escaparate y todo para robar, pero que hay familias que no tienen para comer, que han perdido sus trabajos, que vivían casi al día y han gastado sus ahorros, sus recursos económicos y ante la opción de ver a sus hijos pasar hambre o la opción de coger lo que no es suyo, que está en un escaparate y puede quitarle el hambre a su hijo, pues coge eso y se lo lleva, por la razón esta que nunca había pensado que lo haría y lo está haciendo, por amor a sus hijos, no porque tenga ese hábito ni esa costumbre y jamás pensó que lo haría. Pero eso es un ejemplo de que como todos tenemos ese otro puntito del opuesto, del otro polo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de la introyección, es la otra resistencia al cambio que hablamos el primer día, pero lo vamos a hacer más brevemente de pasada, porque hoy vamos a hablar de todas las 7, si no se va a alargar mucho esto, nos quedaba solo una, que era la última de la que no había hablado, que era la explosión. Esto es como recordatorio y repaso de los anteriores programas. Hay como el último y han pasado varios días, voy a hacer un recuento de todas, ¿de acuerdo? Porque además si está todo comprimido en un mismo vídeo, una misma emisión, y si alguien quiere repasarla y quiere saber si se identifica con una de ellas y le pasa esto, y se lo puede trabajar después, ya conociendo qué es lo que le ocurre y qué es lo que le frena o le imposibilita para alcanzar su objetivo o por qué está como está y no está como quiere, pues que se dé cuenta de que puede ser por una de las resistencias que hay al cambio, a la mejora, y no puede cambiar o no consigue objetivo. Bueno, pues la introyección es crearme un mapa mental, una estructura de pensamiento, un estilo de pensamiento y de comportamiento como mío,
sea, aceptarlo como que es mío, pero es ajeno, pero yo creo que es mío y yo lo asumo. Eso nos lo instalan nuestros padres, familia más allegada, amigos, maestros, a veces ya parejas también de adultos, que influyen mucho. Y entonces estamos actuando con un patrón de conducta que no es nuestro, que es un introyecto, se le llama así, porque nos lo han introyectado de otras, y lo hemos asumido como, lo hemos creído tanto que al final creemos que es nuestro y actuamos en consecuencia. Pero nosotros no somos así, realmente no somos así, estamos en una máscara, es algo ficticio, que nos lo estamos creyendo, no es que estemos fingiendo, pero es algo que no nos corresponde, que no nos pertenece. Y hay muchos dichos populares que nos han instaurado en la mente del refranero popular y de escuchar a mayores y tal, y que están ahí en la sabiduría popular y se transmite oralmente desde generaciones antiguas y se están, que yo le escuchaba a mis abuelos, a mis abuelas y de siempre se ha escuchado y todavía se escucha y sabrá yo de cuándo antes se escuchaba y cuánto más se seguirá escuchando, ¿no? Y hay algunos que están bien y son inteligentes y es sabiduría popular, pero hay otros que son incorrectos y son limitantes. Por ejemplo, se me ocurre eso de la letra con sangre. Entra. Bueno, me río del dicho, pero es que sí se dice, la letra con sangre entra. Y sobre todo antes se decía, el trabajo es duro, el dinero se gana con el sudor de tu frente, el dinero no crece en los árboles. Todo esto no es cierto, porque mira, yo trabajo sin sudor. El trabajo para mí no es duro porque si trabajas en lo que te gusta, ni se puede decir que trabajes haciendo tu hobby y con eso te estás generando tus ingresos y además, como siempre digo, eres muchísimo mejor profesional y te mereces mucho más esos ingresos porque como estás trabajando en lo que te gusta, te das, te sale de ti y eres mucho más excelente en tu trabajo que otro cualquiera que hiciera ese mismo trabajo por imposición de su familia, por tradición, como antes dije, y que a lo mejor no le gusta y entonces nunca va a ser excelente. Y está cobrando por un trabajo que no hace bien porque no le gusta. Hay un... el dinero sí crece en los árboles, ¿eh? Sí, porque el dinero es papel. El papel sale de la madera. Sí crece en los árboles. Bueno, el billete es papel, ¿no? Más dichos, pues hay algunos dichos también referentes a que todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas. Pues no, ni todos los hombres son malos ni todas las mujeres son malas. Hay hombres y mujeres malos y hombres y mujeres buenos, pues normal. Y en todos los países los hay, en todos los sitios. Bueno, son dichos populares. Entonces aquí solo, en este caso solo hay que quitar lo que no nos conviene, lo que es inadecuado para nosotros o no va con nosotros y dejar lo que sí es bueno. No todo lo que nos han enseñado es incorrecto o inadecuado, pero sí quiero decir que hay muchas cosas que son introyectos de otras personas y que no vibran con nosotros. No tenemos esa química, es como algo que es postizo que nos está sobrando ahí y está siendo un inconveniente en nuestra vida. Pero sin embargo lo estamos creyendo y ejecutándolo. Es como decir, lo llevo a cabo porque lo creo, lo practico, ¿no? Mira, ahí por ejemplo vino una cosa muy interesante, que una pareja está en la intimidad, a lo mejor se ha casado y está en la noche de bodas, bueno, o conviven juntos, cualquier cosa de esta, ¿no? Y están solos en la intimidad y creen que están dos, pero no están dos. No están dos porque si estamos diciendo que tienen los introyectos de la educación de sus padres y si se han criado también con sus abuelos o con hermanos mayores o con tíos, es como si todos esos estuvieran en la habitación juntos, porque esa persona está actuando y pensando y según sus creencias que pueden ser introyectos de otras. Entonces, es como si en la habitación estuvieran ellos dos más los cuatro padres, que son ya 6 personas. Es como si estuvieran 6 personas. Bueno, o 14 o más, ¿no? Porque ahora verle sumando si están también los abuelos o están también los bisabuelos. Entonces son personas que están actuando en nombre de otras y son ellas más las sumas de las demás.
Vale, ahí es lo que me refiero. No son ellas solas mismas. Y cuando estás hablando con esa persona, estás hablando con su madre, con su abuelo, con su tío y con toda la gente que le han educado y le han producido esas creencias o esos introyectos. Y viven en sus mentes, en las mentes de ellos, incluso aunque hayan fallecido, viven en las mentes de ellos. Vale, vamos a pasar a la retroflexión, que es otra de las resistencias al cambio. Si queréis ir anotando, podéis volver a repasar el vídeo. La retroflexión es hacerme a mí lo que yo le quiero hacer a otra persona. Ahí vienen, si tienes síntomas, por ejemplo, si te identificas con que tengas migrañas o tengas frecuentemente gastritis, que es como ardor de estómago, te viene para arriba, reflujo de gastritis, o colitis, muchas veces hay gente que tiene tendencia a este tipo de cosas y aunque se cuida en la alimentación sigue teniendo problemas y al mínimo que se pasa con un alimento ya no está bien. Bueno, pues hay gente que no. Eso quiere decir que podemos llegar hasta Adán y Eva, que fueron los primeros. Puede ser que sí, que no haya ninguna habitación donde quepamos todos. Hombre, no tanto, Nes, pero es graciosa tu pregunta. Pero sí, pero sí las primeras generaciones más allegadas, a lo mejor hasta tú, bisabuelos, incluso tatarabuelos. Pero la verdad es que podemos tener introyectos que vienen en una sucesión conductual de generación en generación, de generación, y a saber si tus bisabuelos, que se lo han heredado a tus abuelos a tus padres a ti, y tus bisabuelos lo heredaron de sus padres, y de dónde venga rodando, a saber. Bueno, la proflexión es hacerme a mí, lo que estoy leyendo lo de Neg y me he distraído, es hacerme a mí lo que le quisiera hacer a otra persona. Y ahí decía que viene síntomas producidos por esta resistencia a la proflexión, porque se psicomatiza, se convierte en síntomas, llamadas enfermedades. Yo le llamo síntomas porque enfermedad es el origen lo que lo produce. Cuando quitamos el origen, el síntoma desaparece. Si no, lo comparo con la tos. Dice, ¿tienes tos? Es que es una enfermedad. No, es un síntoma. Es un síntoma del virus que tenga o de la bacteria o de la enfermedad que tenga, pero el síntoma. Dice, no tosas, te quitas la tos, pero sigues estando enfermo. Te da un jarabe para que no tosas, pero sigues estando enfermo y encima te evitas poderlo pulsar. Bueno, pues esto es, cuando quitas el origen, el síntoma desaparece porque era el síntoma. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Es como que yo deseo lastimar a otros y después me arrepiento porque me duele y digo, pero ¿cómo yo he podido decir esto? Es que a lo mejor ese otro, a lo mejor imagínate un padre con un hijo adolescente, de esto que hay muchos enfrentamientos y no se entiende porque son rebeldes, están en esa edad de rebeldía y hay padres que no lo entienden y en lugar de acompañarlo y entenderlo y amarlo y dejar que pase esa fase y aclarar la idea, hay enfrentamientos y esperan que entiendan como adultos, pero no pueden porque su cerebro todavía, esta parte frontal no está terminada de formar, se está acabando de formar el lóbulo frontal y no pueden entender y racionalizar todavía. Bueno, pues imagínate que el adolescente dice, ojalá te mueras, y después ese adolescente dice, uff, que es mi padre, pero ¿cómo se va a morir si es que es mi padre? ¿Cómo voy a decir yo que mi padre se muera? O un hijo que se porta mal o una hija que llega tarde a casa y su madre se enfada y está saliendo con quien no quiere que salga, piensa que son malas compañías y cosas así, le dice, como te vuelvo a ver con esa gente, te voy a pegar yo qué sé, un palo en la cabeza que te vas a enterar. Pero no porque lo vaya a hacer, pero en ese momento lo dice por una forma de desahogar, decir, no hagas eso. Y entonces luego piensa, ay, ¿cómo le voy a dar a mi hija un palo en la cabeza? Y luego tiene, pues, un derrame cerebral o tiene migraña porque digamos que lo revierte contra ella, lo que ha querido lanzar hacia esa otra persona y luego se arrepiente, ¿no? Y entonces la retroflexión es hacerme a mí lo que le quisiera hacer a otro, pero después no se lo voy a hacer. Se manifiesta en mí.
Cuidado con eso. Se acaba lastimando uno mismo. Al final se acaba lastimando uno mismo. Revierte en ti. Esa intención inicial de hacerle daño a otro, finalmente el daño es para uno mismo. Me decía, Metzi Beatriz, saludos, hola. Es como la ley del espejo, efectivamente, Metzi. Es la ley del espejo, es ver en el otro lo que está en mí, pero también lo positivo, ¿eh? Tanto lo negativo, o bien debo tener cuidado de observar bien a los demás para conocerme. Eso es, Sol, eso es. Es una forma muy fácil de conocerlo, viendo nuestro reflejo, como dice Metzi Beatriz, con la ley del espejo, y así nos podemos trabajar mejor porque identificamos cuál es la parte nuestra que debemos trabajar. Muy bien, vamos a seguir. Proflexión, que es hacerle al otro lo que yo quiero que me hagan, o darle al otro lo que yo quiero recibir. Es justo la proflexión es lo opuesto de la retroflexión. La retroflexión es hacerme a mí lo que le quiero hacer a otro. Vale, pues la proflexión es darle al otro lo que yo quiero que él me dé a mí o ella me dé a mí. Es justo al revés. Lo voy a explicar un poco para que veáis si alguien se siente identificado o le suenan campanitas por ahí, ¿no? Dar tanto como yo quiero recibir. Y aquí, por ejemplo, está las personas que son excesivamente cariñosas, a veces dicen empalagosas, o que cansan porque están buscando afectividad, que les den a ellos más atención, más amor, y no lo tienen. Entonces ellos dan, esperando recibir. Lo que pasa es que les ocurre lo contrario, porque la gente no los valoran, piensan que dan en exceso y sin ton ni son, no vienen ni al caso, y entonces la gente muchas veces los rechazan, por lo cual les sale al revés, reciben todavía menos de lo que podrían recibir. Pero aquí hay una cosa muy interesante, que aquí está en este grupo las mujeres que aman demasiado, que se entregan, que tienen ese apego, esa codependencia y se dan en exceso, y hasta el punto que aguantan todo lo inaguantable, la pareja le falta al respeto, la minusvalora, la avasalla, permite esos avasallajes, esas faltas de respeto, humillaciones, incluso malos tratos psicológicos, por supuesto, a veces incluso hasta físicos, y los aguantan, desprecios. Es una resistencia al cambio que es muy necesario trabajar en muchas mujeres, la proflexión, porque les hace sufrir todo esto que permiten ella, porque ella lo permite, porque sí, él lo hace. Digo, las mujeres, también le pasa a hombres, pero mayormente les pasa a las mujeres. Hay hombres que también ocurre esto con algunas mujeres, pero ellas podrían no permitirlo y cortar la relación, o darse a respetar y decir hasta aquí hemos llegado, o me respeta o esto se acabó. No, y siguen mendigando esas migajas que les dan, ¿no? De esas migajitas de amor que van recibiendo, y no acaban recibiendo lo que ellas quieren realmente, nunca se satisfacen, porque evidentemente con esa actitud y ese comportamiento no les inspiran a su pareja darle lo que ellas quieren que les dé. Es que tampoco pueden dárselo. Con esa actitud y ese comportamiento no pueden inspirarlo. Es como cuando alguien es muy empalagoso y siempre está en el trabajo, tal, y te cansa, ¿no? Entonces no reciben la calidad de amor que buscan, no lo reciben. Si no sanan, claro, si lo sanan ya, si sanan la proflexión, perfectamente, o sea, van a darse a respetar, van a ser seguras, confiadas, van a elevar su autoestima, no van a estar con quien no las valore, solamente quien las valore, si no se van a ir. Entonces la otra persona la va a ver con esa seguridad que va a pasar, pues que la va a valorar porque ella está inspirando eso, que la valore. O sea, que cuando tú te sientes por dentro autosuficiente, con autoestima, con valor, con seguridad, tú lo estás proyectando también, lo estás transmitiendo. Entonces la pareja tuya pues también lo va a sentir por ti, porque lo que tú proyectes es lo que vas a inspirar
a inspirar. Sí, tiene mucho que ver la autoestima, pregunta Benzo. ¿Eso es debido a la autoestima? Sí, Benzo, también tiene mucho que ver con la autoestima. Porque cuando una persona no tiene suficiente autoestima, tiene carencias emocionales, educacionales desde su infancia o su adolescencia, pues ese vacío es el que necesita llenar, porque en su día y en su momento no lo llenó. Tiene como una vasija vacía ahí de afectividad y como quiere llenarla, en su día no la valoraron, no le dieron lo que necesitaba, no le dijeron lo valiosa que es, que merece amor y está carente de todo esto. Entonces ella lo busca, lo busca, lo busca para llenar esa vasija vacía que tiene y en cierto modo está buscando que la reafirmen como persona, que la valoren, que le digan lo valiosa que es, porque ella misma no se lo está creyendo. Cuando empoderamos a estas mujeres y en las sesiones de coaching que doy, yo he tenido a varias a lo largo de, bueno, de todos los casos, ¿no? Pero también algunas mujeres con baja autoestima y se han empoderado y han empezado a valorarse ellas, entonces han proyectado eso y la actitud de su pareja ha empezado a cambiar con ellas, porque todo parte de ella misma. Bueno, hablemos de la deflexión. La deflexión es evadirte de tus sentimientos, de tus necesidades. Por ejemplo, las clientes que yo tengo que vienen, a lo mejor hay alguien con deflexión, pero no viene, porque evita, se evade. Entonces no viene a terapia o a coaching, pero es porque tiene miedo al dolor, porque se evade para no enfrentar. Son los muros del miedo, recuerda lo que dije, las resistencias al cambio, tiene miedo al dolor. Entonces su recurso es la huida, no el enfrentamiento y la solución, es la huida, la evasión, negárselo, se evade para evitar el dolor, sin saber que así nunca va a salir de ese miedo y de ese riesgo de que un día se pueda enfrentar a él. Entonces se va de, ahora por ejemplo, pues muchísimo con las redes sociales, que todo el mundo está con las redes sociales, se aleja o leen muchos libros, eso está bien, pero muchas veces lo hacen por evasión. Este problema de resistencia, de flexión, de huida, de refugio en otras cosas para evadirse de ese dolor. Pero ellos no lo reconocen, ellos siempre dicen que están bien. ¿Cómo está? Ah, bien, bien. Vale. Una cosa es decir, está bien porque tú te estás trabajando y quieres estar bien por dentro y estás haciendo un trabajo interior, y otra cosa es no hacer nada, saber que estás mal y sin hacer nada, ni siquiera reconocer que estás mal, ni siquiera hacer por sanarte ese problema que tengas. No, estoy bien. Así nunca te vas a sanar y a curar, porque ya lo he dicho en otras ocasiones. Si tienes un problema, no hay que centrarse en el problema, sino en la solución, pero sí hay que ver el problema, lo suficiente como para saber que está ahí y darle la solución, porque si no sabes que está ahí, ¿cómo le vas a dar una solución? Luego ya te centras en las soluciones, pero sí que hay que verlo. Entonces, estas personas con esta resistencia de deflexión no lo ven, porque no quieren verlo. Decía mi abuela, no hay más ciego que el que no quiere ver, efectivamente, así es. No se dejan ayudar. Dicen que está bien y ya está. Lo niegan, lo retienen y luego le produce sintomatología y enfermedades. Vamos con la implosión, que la implosión ya vamos como creciendo en gravedad. Es característico de personas permisivas o pasivas que se tragan todo, no protestan por no discutir, por no tener controversias, por miedo a... Mi amiga Lorena. Por miedo al enfrentamiento, a la disputa, a que le siente mal a alguien, por miedo a molestar. Así son las personas pasivas, permisivas, se tragan todo. Y de tanto acumular, un día con otro es como una olla ahí a presión que no tiene válvula y un día explotan hacia adentro, con leucemia, con algún tipo de cáncer y cosas de estas. Infartos cardíacos o cerebrales, aneurismas. Ugh. Pero fijaos qué curiosamente, esto no solo les pasa a los permisivos, sino, hablando de polos antes, de la polaridad,
también a los del polo opuesto, a los agresivos, también. Y esto lo digo porque yo muchos años trabajando con familia en la comunicación asertiva, la asertividad en contraposición, que sería lo ecléctico, lo del centro, con la permisividad y la agresividad, y en el tipo de comunicación, que de hecho tengo hasta un curso muy interesante de esto, los agresivos también tienen este problema de implosionar, de implosión hacia el interior, también sufren de infartos, de aneurismas, de ictus y todo, porque ¿qué les ocurre a los agresivos? No es que ellos se traguen todo como los permisivos, pero consiguen los objetivos no como les gustaría conseguirlos, sí, los consiguen por imposición, porque infunden miedo, pero no respeto y no amor, no afectividad, no reconocimiento, no valoración. Es como decir, ahí viene el ogro, hay que decirle a todo que sí, a todo que sí. Si no, cualquiera lo aguanta, ¿no? Entonces, como el miedo, ahí viene el miedo. Entonces, estas personas sí consiguen su objetivo, pero acaban frustrados o contrariados, porque la gente los rechaza y hasta lo evita, siempre que puede lo evita. No los reconocen, no los estiman, no les reconocen valores, a veces porque tienen una autoridad, son jefes o padres autoritarios. Entonces, ellos también se tragan una y otra vez ese fracaso, esa insatisfacción afectiva o emocional que notan que no tienen, aunque consigan el objetivo que iban buscando, pero notan ese rechazo, ese no afecto, esa falta de afectividad. Se sienten solos, no tienen muchos amigos reales. A lo mejor están a su lado sus trabajadores porque son sus trabajadores, pero no, sus trabajadores no lo aprecian. Esa insatisfacción por dentro hace que les recoma, que se sientan tristes, que se sientan solos, insatisfechos, no saben cómo, y eso también les van minando y les van produciendo ese malestar interior por una causa distinta al del permisivo, pero también tienen esa energía ahí que un día les explota interiormente, que no pueden solucionar. Entonces, si la persona ya ha sufrido un ictus o ya ha sufrido un infarto, o si sufre un aneurisma, y si sufre un ictus o un infarto y lo ha superado, por suerte, y no se ha quedado ahí, entonces primero hay que trabajarle la afección. Si es un infarto cardíaco, pues nada, pero si es cerebral y tiene afección cerebral, habría que trabajarle las consecuencias que le ha quedado ese ictus, para después poderle trabajar lo que es la resistencia a esta y quitársela, trabajarla, para que no le vuelva a producir lo mismo. Pero si está afectado su cerebro por un ictus, hay que aplicar algunas técnicas de PNL y de otras, porque trabajamos y estudiamos muchas tecnologías, aparte de la PNL, física cuántica y otras muchas, psicología energética y otras muchas. Entonces hay una PNL que es el abecedario, que es muy bueno para esto. Lo que hace es crear plasticidad neuronal, crear nuevos engramas neuronales, nuevos circuitos, nuevas conexiones neuronales que vienen a sustituir a las neuronas que han muerto por el derrame ese, por el ictus, que eso ya están muertas y muertas están. Pero las neuronas siempre se están volviendo a producir y podemos hacer unos ejercicios con los cuales se vuelve a crear esa neuroplasticidad o neurogénesis, que se llama, que es la creación de nuevas neuronas que van a hacer la función de las otras. Son otras nuevas, pero van a hacer esa función. Y cuando hemos logrado esa recuperación, luego hacemos lo que haya que hacer, las técnicas ya como coaching o terapia para quitar este problema de la resistencia implosión. Sobre esto me gustaría comentar algo de pasada solamente, que cuando a alguien le da un ictus y se queda como así, como tullido, ¿no? Con un brazo, con la pierna, a veces no puede mover bien la lengua, la tendencia es a ir a rehabilitación física, a un rehabilitador físico. Bueno, eso está bien hasta cierto punto, porque un músculo que está quieto, que no se puede mover, se acaba atrofiando. Si no puedes mover la pierna o el brazo, se te atrofia, entonces te lo tiene que ejercitar para que el músculo... Pero esa no es la solución, porque su brazo y su pierna o lo que sea, o su lengua, lógicamente están sanos y bien, no les ha pasado nada, no les ha atropellado un tractor o un camión, están bien. La afección es cerebral.
Entonces, la parte de su cerebro que mandaba el reflejo a esa parte del cuerpo para la movilidad es la que le ha dejado de funcionar. Y ahí es donde está el problema. Por eso el brazo no lo puede mover, por eso no puede mover la lengua, por eso no puede mover la pierna o una parte del cuerpo. Es que es de una lógica aplastante, que no puedes solucionar este problema si vas a un fisioterapeuta que te mueva el brazo. Si has tenido un problema cerebral, tendrás que trabajar ahí, no en el brazo. El brazo es la consecuencia. Esto dicho de pasada, no tiene nada que ver con la resistencia al cambio. Pues eso, si la persona ha sobrevivido a esto, al ictus y tal, se le puede trabajar. Y ahora, por último, la explosión, que es la terrible, la peor. Pero me vais a perdonar que vea de nuevo en las redes. Wow, esas son enfermedades graves. ¿Y cómo podemos ayudar? Ya tengo un familiar así. Claro, se tendría que hacer terapia o coaching, me dice Beatriz, porque son técnicas que las tiene que... Son técnicas... Esta resistencia al cambio ya es grave y hay que aplicar muchas técnicas, no es una sola, ella grave. Entonces necesita ya atención especializada y profesional. Y tendría que ser con un profesional que te aplique las técnicas. Sobre todo si ha sido un ictus cerebral y antes hay que crear esa neuroplasticidad neuronal y tiene que darse unas varias sesiones para conseguir la rehabilitación y que por lo menos pueda hacer la vida ya normal. Benzo Montse. Creo que todos conocemos una persona así, sobre todo ahora. Hay mucha gente enojada y explosiva. Lo hemos visto en las calles. Sí, Benzo, si es que la resistencia al cambio a todos afecta, a todos, en mayor o en menor medida. Algunos tienen, los que menos y con suerte tienen una o dos, pero la mayoría tienen muchas. Si no las 7, por lo menos 3 o 4. Y si tienen las peores, las graves, pues imagínate. Hay muchísima gente, y te lo digo yo, que trabajo comunicación asertiva y enseño a la gente a cómo comunicarse mejor y todo para las relaciones, la armonía familiar y también para las relaciones en el trabajo y todo. Y te digo que hay una barbaridad de personas que practican el estilo de comunicación agresiva o permisiva y las menos son las asertivas. Por lo tanto, este tipo de problemas lo suelen tener, que acumulan dentro mucha energía que no saben canalizar o gestionar y que al final les explota por dentro, le implosiona. Es notorio que la mayoría andamos enojados. Solo vemos las caras por la calle, lo refleja al menos los ojos, ya que con la situación actual andamos con media cara tapada. Sí, cierto, Rosario. La cara es el espejo del alma, también decía mi abuela. Y así es, lo refleja los ojos, la mirada. Esta es la peor, es cuando una persona explota hacia afuera. Los nombres tienen significado. In es dentro de, ¿no? Como inhumar es enterrar y ex es fuera de, exhumar es sacar de la tierra. Bueno, pues explosionar es explosionar también, pero hacia afuera. Implosionar es hacia adentro. Bueno, pues aquí las personas, esto es muy grave. Yo también he trabajado con personas que tenían este problema. Cuando la persona ya explota hacia afuera es lo peor de lo peor. Aquí la persona hasta puede perder la vida. Aquí hay suicidios. Aquí hay tiroteos. Bueno, en España se dice tiroteos. En Latinoamérica dicen balaceras. Pero es lo mismo. Son cada país costumbres de hablar. Sin sentido, o sea, sin venir al caso, sin ton ni son. Se ve mucho en Estados Unidos, vuelvo a decir Estados Unidos, en televisión, aunque yo no veo mucho televisión, la verdad es que la veo casi nada. Cuando salen algunos adolescentes jóvenes a los colegios donde estudian y empiezan a disparar con diestro y siniestro, sin ton ni son, y a quien caiga, contra alumnos y compañeros y profesores, o en un centro comercial o por la calle. Porque digo en Estados Unidos porque hay lugares, y Estados Unidos uno de ellos, donde es legal llevar armas o pistolas. Entonces ya están incitando a la violencia el hecho de llevarla. Hay
acaloramiento y emocional y lo primero que sacan en la pistola. Se crían en esa agresividad, en esa violencia y lo tienen súper fácil porque ya tienen la pistola a mano. Bueno, pues tanto que si se suicidan como que si matan a otras personas, esto es que explosionan, es la explosión, es esta resistencia al cambio fatal que ya puede tener consecuencias irreparables totalmente cuando agreden o matan o cuando uno mismo se suicida. También a veces ocurre en el entorno familiar, ¿eh? Dentro de lo que es el núcleo familiar ocurre también estas cosas. Bueno, pues esto ya es cuando la persona tiene un caos tremendo en su mente, ha perdido toda la conexión con su energía, con él mismo, nada más que es violento y roba y mata y trafica y hace todo lo indebido, ya ha perdido toda conexión con la ética, se le llaman gente desalmadas, armadas pero desalmadas. Estas personas acaban siempre mal si no se trabaja. O bien están ya en la cárcel de por vida, o bien los condenan a muerte si es un país donde existe esa pena de muerte, o bien ellos mismos acaban muertos por el mundo en el que se relacionan. Igual que ellos matan, los pueden matar a ellos, o se suicidan ellos mismos, porque acaban desesperados y desengañados de la vida. En un muy alto porcentaje, en muy, rondando el 100%, pero muy alto porcentaje. Entonces son los casos más extremos que hay, los más difíciles de trabajar. Aquí sí que hay que aplicar todas las técnicas, como dije antes, no solo las de PNL, sino de otras tecnologías que también estudiamos y es necesario aplicarlas. En la mayoría de las veces sí se recupera, ¿eh? Digo en la mayoría, no quiero decir el 100%. En la mayoría sí se recupera si le limpiamos toda esa resistencia aplicándole todas las técnicas con sabiduría, porque el coaching es un arte, no es decir, hay estas técnicas y estas técnicas hay que aplicar en este orden, no. Voy a ver los comentarios que estáis haciendo. Es notorio que la mayoría andamos enojados. En este rango caen los delincuentes. Sí, ahí caen, Celis. Silvestre. Ahí están los delincuentes. Que hay que trabajarlo. Y no los trabajan bien, ¿eh? Porque hay programas de recuperación en las cárceles y dicen no se rehabilitan. Vale, no se rehabilitan. La mayoría sí se pueden rehabilitar. En mi opinión, como experta en que trabajo con personas con problemas, en mi opinión no se les está trabajando adecuadamente en esos programas, porque probablemente haya algunos que sean irrecuperables, pero no ese porcentaje tan elevado. Lo que pasa es que hay que hacer una limpieza profunda a todos los niveles de amplitud y de profundidad ancestral incluso, y no se trabaja más que lo que es su vida presente desde que empezó a delinquir, ¿no? Y eso es muy limitado, es muy poco, y el origen puede venir de mucho más atrás, se puede ampliar a cualquier nivel de la persona, nivel espiritual, mental, emocional, es que hay muchos niveles. Si solo se trabaja un área de su personalidad, digamos, por eso no se logran los cambios. Pero esos cambios que son difíciles y llevan su tiempo, sí son recuperables en una gran parte de ellos. Mariana, es lo que está pasando en este momento, que hay mucha gente que está suicidando por situación que estamos viviendo. Pues sí, Mariana, sí, sí, porque hay muchas personas que si padecen de esta resistencia al cambio y se les junta la problemática que está ocurriendo ahora en la sociedad, claro que existe el problema, claro que el problema está ahí y no hay que negarlo, pero es que el problema no es el problema es como uno afronta el problema y el problema está ahí para todos, pero no todos reaccionamos igual, no para todos la solución es suicidarnos, no para todos la solución es quedarnos amargados esperando a que esto acabe y con la mente negativa y pensando nada más que en depresión y en qué mal está todo y yo no puedo hacer nada porque todo es externo
y de los gobiernos. No todos nos quedamos queriéndole robar al otro lo que tiene para ver si así nos satisfacemos. No todos hacemos eso, porque ante una misma situación y un mismo problema, unos reaccionan de una forma y otros reaccionamos de otra. Pues porque unos tenemos unos patrones mentales adquiridos que otros no tenemos, son diferentes y actuamos no según la realidad que hay fuera, sino según cómo somos nosotros. En función de cómo somos, interpretamos esa realidad y conocemos una forma de solución o de reacción que es la que nos han enseñado o hemos aprendido o es la única que podemos ver según nuestra estructura mental de pensamiento. Entonces, cuando modificamos todas estas resistencias y hacemos esa limpieza de todo ese bagaje emocional y de aprendizaje de vida y de educación e instauramos creencias, hacemos una nueva reprogramación, primero limpiando, quitando todo esto que es como basura mental, digamos, y reprogramamos con sistemas de creencias empoderantes y positivos para la persona que le llevan a buscar soluciones y a lograrlas. La persona cambia la perspectiva, cambia la forma de ver y no encuentra que la solución sea el suicidio, sino que encuentra que hay otras muchas soluciones y posibilidades antes que el suicidio. Por lo tanto, sí es verdad que está en la situación en que mucha gente se desespera, pero también es porque dentro tienen una programación mental que les incita y les facilita mucho el que tome eso como la salida, ¿no? Es como cuando decía el adulto inmaduro o eterno adolescente, que cada vez que tiene un problema, en lugar de buscar una solución, recurre a sus mayores, a sus padres si todavía los tienen, o a alguien que le eche una mano, un cable, se dice en España, que les ayude, que les dé una ayuda. Y ellos no están buscando. Y muchas veces, en lugar de ellos dar ayuda también y ser como piña y ayuda y reforzarse entre todos y todo apoyarse, se convierten en cargas de otros familiares. Y otros familiares tienen que llevar su carga más la del otro familiar que siempre se está apoyando en él, ¿no? Y necesitan siempre esa muleta. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Entonces, hemos hablado de todas las resistencias al cambio, que son la proyección, que todo lo que me molesta de otro o lo que admiro en otro también lo tengo yo y eso me lo tengo que mirar si es que me está molestando. La introyección, que es ese mapa mental que me han introyectado y que no es mío, que me lo han puesto de otras personas y que yo actúo como si fuera mío, pero mío no es. Retroflexión, que es hacerme a mí mismo lo que le quiero hacer a otro. La proflexión es hacerle al otro lo que quiero que me hagan a mí, que es entregar mucho, mucho, mucho para recibir. La implosión, que es cuando explotas hacia adentro, cuando te tragas todo y explota, y la explosión, que es explotar hacia afuera, y esta es la peor. Cuando implosionas, ahí tienes que trabajarte pues todas las técnicas, todas hay que aplicarlas, porque eso ya es una cosa muy grave. Voy a ver antes, no vemos las cosas como somos. Vemos las cosas como somos. Si vemos las cosas positivas, por mucho mal que haya en el mundo, vamos a ver las posibilidades que hay y no solo los problemas. Bueno, eso es, pienso yo. Eso es, María, pero verás, eso tiene un punto. Con cuidado de no negarte la realidad, ¿vale? Porque es como la deflexión. No puedes decir, esto no está, esto no existe, y como yo lo niego, no lo veo. Sí tienes que verlo para tomar la solución, porque si no lo ves, no puedes tomar una solución. Lo que sí es no centrarte en el problema, que tal vez a eso te refieres. Centrarte luego en la solución y buscar lo positivo, lo que esto nos puede dar de positivo, el puntito blanco en la parte negra o el puntito negro en la parte blanca de la polaridad del yin y del yang, ¿no? Y buscar la solución, que sí hay posibilidades. Todo problema conlleva en sí mismo una solución. Todo problema conlleva una solución y tenemos la capacidad de encontrarla. Y tenemos que ser positivos y centrarnos en la solución y centrar toda nuestra energía en la solución, ¿vale? Hasta ahí sí.
Quizás es a eso a lo que te refieres. Eso es una cosa. Ser positivo, ser resolutivo, ser proactivo, buscar soluciones, tomar acción y siempre pensar en que podemos solucionarlo y que se va a arreglar. Que nosotros tenemos la solución, que la cosa está como está, pero que tenemos recursos para salir airosos y bien parados de esto. Eso no es negarlo, no hay que negarlo, ¿vale? Muchas gracias por la charla, muy interesante el tema. Muy bien, nos vemos pronto. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Bueno, soy Lola Zarayo, me podéis encontrar en cualquier red como Lola Zarayo, lolazarayo.com. A llegar todas